Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Rixi Moncada prefirió suspender la sesión de este jueves que perder 1-2, como lo había advertido el miércoles. Bajo el razonamiento antes expuesto, con base en el artículo 11, numeral 3, suspendo esta sesión de pleno desde la presidencia hasta lograr que la consejera presidenta, Ana Paola Hall García, pueda acompañarnos, aunque sea en un Zoom, para que emita su opinión. Al no contar la consejera presidenta por ley con la mayoría en la mesa para aprobar el tema de la descentralización del conteo de votos a nivel municipal y departamental, decidió suspender la sesión de pleno. Quiero hablarle al pueblo hondureño, quiero hablarle a la nación entera, quiero hablarle a los partidos políticos. Ya basta de engaños, ya basta de mentiras. Quiero hablarle a la consejera Ana Paola Hall, pidiéndole encarecidamente que por la transparencia de las elecciones se reintegre a este pleno, porque sé que su voto es favorable. Se reintegre a este pleno, aunque sea 5 minutos. El vehemente llamado de Moncada para que se incorpore Hall tiene una razón. La verdadera crisis es que en esta institución se fragua el fraude. El fraude en las elecciones primarias y el fraude en las elecciones generales, en una especie de carrusel, en la mesa electoral receptora, con credenciales sin nombre, porque hay embusteros de todos los partidos políticos que como papagayos repiten que no estamos actuando conforme a ley. Por su parte, el consejero representante del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, desmiente que esté montado un fraude y denuncia que el verdadero fondo de la actuación de la consejera de Libre es boicotear los comicios primarios. Entonces creemos que hay una intención oculta que es boicotear las elecciones primarias, definitivamente. Concejal, tenemos que decirlo. ¿Por qué no integrar al llegamos a esa conclusión? Imagínense que se opuso a la convocatoria de elecciones primarias, se opuso. Y ahora se levanta abruptamente solo porque no respeta la decisión que pueda tomar el Pleno, porque las decisiones se toman en el seno del Pleno con base a la ley. La posición del consejero suplente de la Democracia Cristiana, Flavio Nájera, es firme al explicar que no puede ir en contra de la ley y acompañar la propuesta de Moncada, que está fuera del marco jurídico que se rige el proceso electoral actual. Yo estoy a favor de la descentralización, estoy a favor de generar transparencia y confianza en los procesos electorales, pero lastimosamente actualmente el marco jurídico no me permite a mí esa descentralización que se desea. Si nosotros queremos generar una descentralización, debemos tener un marco jurídico, la ley nos tiene que dar ese espacio para poder trabajar, y actualmente la ley no lo consigna. Para este viernes fue convocada la sesión de pleno y se está a la expectativa que la consejera liberal Ana Paola Hall acepte el llamado de Moncada para integrarse de manera virtual a la reunión. Se agudizan las confrontaciones a lo interno del Consejo Nacional Electoral y, como lo ha denunciado el consejero del Partido Nacional, el trasfondo de la problemática es otro. José Andino, Telenoticias. Buenos días, esta mañana con nosotros don Osman Aguilar, dirigente liberal, aspirante a una diputación. ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la invitación. Igual tenemos al dirigente nacionalista y aspirante a la municipalidad del Distrito Central, don Juan Diego Zelaya. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenos días, Renato. Un placer estar aquí con ustedes. Osman, buenos días también. Juan Diego. Está don Reinaldo Ecónomo, también aspirante, dirigente nacionalista en el Partido Nacional. ¿Qué tal, Reinaldo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, buenos días a Osman y buenos días a Juan Diego. Un honor poder compartir con ustedes desde San Pedro Sula y tocar este tema tan trascendental para el país, Renato. Sí, y Octavio Pineda, que lo estamos esperando, al secretario del Consejo Central Ejecutivo. Todos están aquí.
todos a la hora. Pero don Octavio, me imagino que ha tenido ahí algún atrasito por los congestionamientos de la zona sur de la ciudad. Espero que ya pronto lo tengamos y cumpla la palabra. Hemos recibido una cantidad de comunicados de diferentes movimientos y partidos. Voy a comenzar con el del Partido Liberal de Honduras, que dice: el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, en sesión con la Comisión Nacional Electoral del partido, compuesta por todos los movimientos que participan en el proceso interno y primario de forma unánime y conjunta, y ante las propuestas del Consejo Nacional Electoral, manifiesta: 1. Ratificar la posición de nuestro partido y de la Comisión Nacional Electoral de no entregar los nombres de los miembros de mesa para el proceso del 14 de marzo, por no estar contemplado en la ley y atentar contra su seguridad personal, y así evitar la compra de voluntades de los miembros de mesa. 2. Rechazar propuesta reglamentaria del Consejo Nacional Electoral en la que propone el uso de listas alternativas al censo electoral, ya que el mismo facilitaría la doble votación y el fraude electoral. 3. Rechazar la descentralización del escrutinio, ya que la ley señala que se trata de una atribución exclusiva del Consejo Nacional Electoral, cuyo escrutinio definitivo es en base a las actas de cierre suscritas por los miembros de mesa. 4. Rechazar la propuesta de apertura de mesas electorales con un representante de un solo movimiento. Exigimos que la apertura de mesa se produzca al menos con los representantes de 2 movimientos. Estas propuestas del Consejo Nacional Electoral generan inestabilidad y dudas que no benefician el buen desarrollo del proceso electoral, y solicitamos vías de diálogo entre el Consejo Nacional Electoral, los movimientos y los partidos políticos por tratarse de procesos internos. Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, firmado ayer en Tegucigalpa, 18 de febrero. Bueno, e igual hemos recibido un comunicado del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, que ya lo leemos para tener todos los insumos, todos absolutamente los insumos relacionados con esta problemática. Hoy continúa la sesión, no sabemos si la abogada Ana Hall se hará presente, como se lo solicitó ayer la abogada Rixi Moncada. Aunque solo sean 5 minutos, exclamó Rixi Moncada a Ana Paola Hall, aunque solo sean 5 minutos, denos 5 minutos por Zoom y diga usted su pensamiento. Eso le dijo Rixi Moncada. En este momento voy entonces con la lectura del comunicado de la Democracia Cristiana. Dice el comunicado del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Les digo que infinidad de comunicados que llegan de los movimientos. Muy bien. Dice: comunicado público. El Directorio Nacional del Partido Demócrata, ante los últimos acontecimientos a lo interno del Consejo Nacional Electoral. El PDCH está totalmente de acuerdo en la necesidad de democratizar los procesos electorales, estableciendo mecanismos viables y confiables de participación ciudadana desde la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles, hasta el conteo de votos de manera transparente, practicable y honesta, y por eso lamenta que no se haya aprobado la nueva ley electoral para corregir los errores y vacíos del pasado para darle mayor confianza al pueblo hondureño. 2. Los miembros del Consejo Nacional Electoral son funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la Constitución y las leyes, y fueron seleccionados para administrar correctamente los procesos electorales y no para defender posiciones partidarias. Esa es la actitud que se espera de todos los integrantes de ese organismo electoral. El PDCH lamenta el pobre espectáculo
que está exhibiendo el Consejo Nacional Electoral al tratar de tomar decisiones inventadas a última hora solamente con afán de protagonismo, con el más crudo signo de un populismo infecundo. El PDCH demanda de todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral mayor responsabilidad y profesionalismo en el cumplimiento de sus obligaciones, para no dejar la impresión de que la camisa les ha quedado grande. El pueblo quiere más respeto y reclama que se depongan los caprichos y berrinches infantiles y que empiecen a dar muestras de su madurez política y competencia profesional para generar confianza en los procesos electorales y en la democracia. Por el poder popular al poder político, Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Y tenía aquí también otro comunicado del movimiento de Carlos Eduardo Reina, que lo voy a leer ya en unos minutos. Miren qué ambiente tenemos. ¿A cuántos días? A 24 días de las elecciones de marzo. Qué ambiente tan crispado en el órgano que rige las elecciones. Bueno, vamos con la pregunta. Tema del programa de hoy, viernes 19 de febrero. Buenos días, Gabriel Andino. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este viernes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter. ¿Y usted qué desenlace visualiza en el Consejo Nacional Electoral? Esta es la consulta que le trasladamos para que usted pueda emitir su opinión, sus consultas y sus comentarios a través de Twitter y Facebook. Le repito la consulta. ¿Y usted qué desenlace visualiza en el Consejo Nacional Electoral? Esperamos sus participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Laboratorios Movi, alta tecnología, resultados precisos. Titulares noticiosos en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Iniciamos un recorrido y le contamos que 11 millones costará kit de bioseguridad para elecciones primarias en Honduras, pero no se realizará pilotaje. Siempre con las elecciones, reformas electorales, han sobresalido más los intereses personales que los del país, según expertos. Estados Unidos dona $2.000 millones para el acceso global a la vacuna contra la COVID-19. Coronavirus, Honduras se aproxima a los 4.000 decesos tras reportar 32 nuevos casos muertos por COVID-19. Y una excelente noticia es que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha vencido la batalla contra la ha ganado la batalla contra la COVID-19, afortunadamente, gracias a Dios. Bien, estas y otras noticias amplíalas ingresando a tunota.com, que es sin duda alguna tu lugar en el mundo digital. Le reiteramos de inmediato el tema de este viernes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Y usted qué desenlace visualiza en el Consejo Nacional Electoral? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Estoy viendo un tuit de el miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal y ex precandidato presidencial José Luis Moncada, que dice: como miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal, no fui convocado a esta reunión, solo celayistas participaron. Estoy a favor de credenciales con nombre y de tener un proceso descentralizado y con garantías para escrutinio y sumatoria de actas. Tenemos que tener transparencia en proceso electoral. Es la primera parte del tuit de José Luis Moncada y dice: no es el mismo. Como miembro del Central Ejecutivo no fui convocado a esta reunión, solo celayistas participaron. Estoy a favor de credenciales con nombres y de tener un proceso descentralizado y con garantías para escrutinio y sumatoria de actas. Tenemos que tener transparencia en proceso electoral. Bueno, hay opiniones, eso es la democracia. El Central emite un comunicado que se opone a la descentralización del conteo municipal, departamental y otros aspectos, pero hay un miembro del Central Ejecutivo que dice que él sí está de acuerdo con las credenciales y con lo que está proponiendo Rixi Moncada. Si es la democracia, y por discrepar nadie tiene que enemistarse o descalificar. Así es esto. Bueno, comencemos. Ya nos ha dicho Octavio Pineda que viene para el programa, que lo disculpemos. Está disculpado, abogado, está disculpado. Uno agradece a ustedes que se levanten temprano,
para que vengan a los programas. Nos ayudamos, ¿verdad? Todos, nos ayudamos los políticos que emiten su opinión, proyectan su imagen, y nosotros que hacemos programas intentando construir buena opinión pública. Reinaldo Ecónomo hoy debe dilucidar el Consejo Nacional Electoral esta problemática que tiene, porque ya el lunes estaremos a 21 días para el proceso electoral y cosas fundamentales en un proceso siguen en la incertidumbre. Adelante, Ecónomo. Gracias, Renato. Un saludo a mis compañeros allá en estudios. Yo quiero, en primer lugar, decir que nuestro partido tiene una posición clara sobre este tema, no de ahorita, sino desde el 2017, en la que nosotros presentamos una serie de reformas por medio del Comité Central, por medio del presidente Sánchez, en la que hablábamos de diferentes temas, y uno de los temas era el tema de las mesas electorales. Para desarrollar este tema quiero primero decirle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, que esto no es su hacienda particular, que esto no es su feudo ni su monarquía, esto es algo serio, esto es un ente que debe ser colegiado y las decisiones pueden ser o tomadas por unanimidad o por mayoría. En este caso, ella está ahí queriendo imponer a la fuerza su criterio, está queriendo imponer a la fuerza lo que ella piensa y cree, no lo que el Partido Liberal o el Partido Nacional proponen. Y esto me lleva a decirle algo más. Le pregunto yo a la presidenta, ¿por qué no lo hizo durante ella fue presidenta? Tuvo un año para hacer propuestas de reforma, tuvo un año para dilucidar este tema que hoy está generando esta crisis. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Y hoy quiere que hagamos cosas que no están establecidas en la ley. Quiere generar nuevamente el caos, la intranquilidad. Y eso no es lo que quiere el país. El país necesita unas elecciones transparentes, Renato. El país necesita que todos los partidos políticos entendamos que Honduras está por encima de cualquier interés personal o de un partido político. Viendo la conferencia de prensa de ayer, la sesión de ayer, cómo se refiere, cómo solicita y cómo ella se expresa, pareciera que se olvida que ella solo representa un partido político, no representa al Partido Liberal y al Partido Nacional. Y eso también le digo, estuve dándole lectura al comunicado del Partido Liberal, un comunicado consecuente, un comunicado que realmente creo que pone y valora primero este proceso electoral. Y nuestro, que no sé por qué no se le dio lectura, hay un comunicado de mi partido, del Comité Central, en el que el movimiento Juntos Podemos y el movimiento Unidad y Esperanza, en el cual estoy yo, también emitimos nuestra opinión claramente establecido. Y fíjese bien, yo creo que es el 321 que habla de la Constitución sobre las facultades que le da la ley a un funcionario público, el 322, el 323, el 324, el 325 hasta 326 y 327 habla de esto, Renato, sometámoslos al imperio de la ley. ¿Por qué cuando estuvimos en el tema en el Congreso Nacional, sus representantes no hicieron esta propuesta? ¿Por qué no lo hicieron? Y la otra, explíqueme cómo se va a crear la infraestructura tecnológica, logística y operativa para estar en los 298 municipios como ella quiere. Ya se imagina usted, tierra adentro, cuando hay candidaturas de alcaldes que son muy reñidas y que se quiera definir esto en un municipio, sencillamente estaríamos incitando a la violencia, Renato. Llegó el momento de que nosotros como políticos, como partidos, entendamos que a 23 días de las elecciones no debemos detener ni dejar dudas. Aquellos que quieren boicotear las elecciones internas, aquellos que tienen planes maquiavélicos y oscuros, les digo aquí de frente, mi partido, el Partido Nacional, nuestros movimientos, que son dos movimientos, el movimiento Unidad y Esperanza de Papi a la Orden y el movimiento Juntos Podemos del doctor Oliva, estamos cuidando y protegiendo la democracia de este país. No vamos a permitir que quieran incentivar o motivar a que no hayan elecciones internas. Vamos a elecciones internas, Renato, pero le dejo claro hoy nuestra posición. No vamos a permitir que la presidenta siga maltratando a los demás partidos y quiera que se imponga su criterio, a su manera, porque no vamos a permitir el caos. Así que,
Renato, en esto no hay vuelta de hoja, vamos a elecciones internas, que salga el candidato que tenga mejores propuestas, pero hoy lo que deberíamos hacer, porque estamos atrasando el proceso, es trabajar a doble tiempo, a doble horario, para salir con este proceso, porque por falta de reunión, por falta de decisión, o porque no quiera asumir lo que la mayoría dice, ella está atrasando el proceso. No podemos atrasar el proceso, no podemos atrasar el proceso, y quiero dejar claro también, esto no estamos hablando de la militancia de Libre, que hay grandes hombres y mujeres en la militancia de Libre, estamos hablando de la cúpula de este partido, queriendo hacer un atraso de las elecciones y imponer su criterio por medio de la abogada Rixi Moncada. Y ahorita pasaban las declaraciones de la abogada Rixi Moncada. Por favor, fíjese en su actitud para los demás. Esto no puede ser así. Hay que construir la paz, pero la paz la construye con nuestras acciones cada uno de nosotros. Así que nuestra posición es clara. Y voy a decir algo más. El partido fue el primero que presentó que las credenciales deberían ir con nombre y apellido, propietarios y suplentes, para evitar el trasiego, las compras de las credenciales que se dan normalmente en movimientos de maletín. El Partido Nacional lo propuso, Renato, y hoy, aquí públicamente le digo, yo estaría proponiendo ante mi movimiento y ante las autoridades del partido que el representante de la mesa que vaya de propietario que lleve el nombre y que el suplente vaya en blanco porque con el tema del COVID, aquí en Cortés, donde estamos afectados fuertemente con ETA y OTA, puede que tengamos algún problema. Entonces, que una credencial lleve el nombre y que la otra, por cualquier tema de enfermedad que se está dando, pues pueda uno poner el suplente. Así que, Renato, en eso somos claros, tenemos que apostarle a la democracia y no a generar caos. Basta ya de generar caos, el país quiere paz, el país quiere tranquilidad, Renato. Muchas gracias, Reinaldo Ecónomo. Muchas gracias al abogado Octavio Pineda. Muchas gracias. Que ya está presente en el set. Escucha la opinión que sobre el particular tiene el aspirante liberal a una diputación, don Osman Aguilar. Gracias, Renato. En primer lugar, quiero dejar claro y establecido que el Partido Liberal siempre ha abogado por elecciones transparentes, por elecciones que venzan el fraude, por un proceso electoral confiable, y es por eso que nosotros desde hace más de 2 años venimos pidiendo y exigiendo a través de nuestra bancada en el Congreso Nacional las reformas electorales. Pero somos respetuosos de la ley, somos respetuosos de la institucionalidad. Nosotros respetamos la jerarquía de las leyes. Le voy a dar un ejemplo, Renato. Nosotros queríamos la segunda vuelta, somos los abanderados de la segunda vuelta, pero la segunda vuelta no se podía discutir en la ley electoral mientras no se hiciera una reforma constitucional. ¿Okay? Hace 6 años, cuando yo era diputado suplente, desde ese momento el Partido Nacional ha venido presionando, por decirlo así, o proponiendo que las credenciales estén llenas, y lo acaba de ratificar el diputado Ecónomo. Hoy, 24 días antes de las elecciones, la representante de la Libertad de Refundación está de acuerdo con lo que ha venido proponiendo hace 6 años el Partido Nacional. ¿Qué es lo malo? En primer lugar, el tiempo. 23 días faltan para la celebración de las elecciones internas y primarias. Querer cambiar las reglas del juego a 23 días, Renato, a mí me genera sospecha. Y acercarse a una posición del Partido Nacional, que hace 6 años el Partido Nacional viene proponiendo llenar las credenciales de mesa, a mí me genera sospecha. Sobre todo porque desde el año pasado hay un sector del Partido Nacional y un sector del Partido Libre que han expresado hasta públicamente que no se deberían de celebrar las elecciones internas del próximo 14 de marzo en tiempo y forma. Nosotros los liberales salimos a defender las elecciones internas. Nosotros los liberales somos los fundadores, por decirlo así, en nuestro país de las elecciones internas a principios de los años 80 y las defendimos en este año 2021 porque hubo un sector de la clase política que no quería que se celebraran las elecciones internas, porque al sabotear las elecciones internas es el primer paso para sabotear las elecciones generales, y eso no lo vamos a permitir porque nosotros vamos a defender la democracia. No quiero pensar que haya colusión bajo la mesa o en cuartos oscuros,
de políticos, altos dirigentes de los diferentes partidos, para sabotear estas elecciones internas y así poder cercenar también las elecciones generales y que se mantenga el status quo. El problema en nuestro país es que muchos estamos jugando en estas elecciones el poder de la nación. Otros están jugando la libertad y la vida, Renato. La libertad y la vida, así de sencillo. Y por eso nosotros sospechamos. Por eso nosotros pensamos mal. Tenemos derecho a pensar mal. Pero estamos aquí para defender la democracia. Las elecciones internas se tienen que celebrar. Y el hecho que el día de hoy esté de acuerdo la concejal Rixi Moncada con lo que el Partido Nacional ha venido proponiendo hace 6 años, de verdad que me genera más dudas que respuestas. Y le repito, a 23 días de la celebración de las elecciones internas y primarias, no podemos cambiar las reglas del juego. Y le voy a resumir, si es que nosotros desde hace 6 años lo venimos diciendo, el riesgo que representaría ponerle nombre y apellido a las credenciales. Los partidos políticos, las instituciones políticas, está clara que han sido penetrados por el crimen organizado. Los tentáculos del crimen organizado llegaron a las instituciones políticas, así como llegaron al Congreso Nacional, así como llegaron a la Corte Suprema de Justicia, como llegaron a Casa Presidencial. Obviamente van a intentar influir en las elecciones internas y en las elecciones generales. ¿Qué pasa si nosotros le damos el nombre ya 3 meses antes, 2 meses antes de la celebración de las elecciones generales? Pensemos en las elecciones generales, porque si se aplica en la interna, se va a aplicar en la general. Yo por lo menos sería irresponsable con mi gente, exponerlos dándoles el nombre, el teléfono, la dirección, el apellido y la cédula de identidad, para que estos grupos de crimen organizado, que están acostumbrados o que ya se metieron a la vida política y tienen influencia en la vida política, pueda presionarlos, pueda amenazarlos, pueda extorsionarlos en beneficio de determinado partido o en beneficio de determinado candidato. Y más que todo en departamentos donde hay más actividad de este tipo de delito del crimen organizado a nivel internacional, como en el mismo Santa Bárbara, Copán, Olancho, Colón, gracias a Dios, donde la presencia de la fuerza policial y la presencia de la institucional del Estado es casi nula, mínima o muy poca. Le voy a dar un ejemplo. En la elección pasada, Renato, nosotros mandamos a un departamento del interior un bus para cubrir mesas. ¿Sabe hasta dónde llegó? Hasta la cabecera departamental. Y en la cabecera departamental de ese departamento, valga la redundancia, hombres armados llegaron, los amenazaron y, como decimos popularmente, con la misma se regresaron para la ciudad capital. Hicieron uso de la amenaza, de la extorsión y de la fuerza, porque mostraron las armas de fuego para intimidar a la gente. Entonces no vamos a exponer a la gente, no vamos a exponer el proceso democrático, no vamos a exponer las elecciones internas y abogamos por elecciones limpias, por elecciones transparentes, porque no se repita el fraude monumental que hubo en el 2017 y hemos venido abogando para que eso suceda. Juan Diego. Mira, Renato, ¿qué estamos viviendo en el país? Estamos viviendo, en primer lugar, una crisis de salud por la pandemia, que ha provocado también una crisis económica, que por la misma pandemia tenemos también una crisis educativa, 1 millón de niños que no pueden estudiar porque no tienen internet. Y a esto quieren agregarle una crisis democrática, o sea, crisis sobre crisis sobre crisis. No podemos agregar una crisis más en este país, sería fatal para Honduras y para su democracia. Y no podemos, por los caprichos de una persona, poner en riesgo la democracia de todos. Al final, si me preguntas a mí, ¿cuáles son los objetivos que debería tener el Consejo Nacional Electoral? Que, por cierto, gracias a un consenso que hubo en el Congreso Nacional, ella, Partido Libre, está integrando el Consejo Nacional Electoral, que para mí es un avance en la democracia. Está bien. Pero si busco los motivos del lobo, como dicen, para mí ella lo que está tratando de generar es caos. Coincidimos ahí con mi compañero Economo. Y lo que deberían de generar es tranquilidad y paz, especialmente en este proceso democrático y especialmente a 23 días de las elecciones. Pero ella está demostrando, Rixi, que lo que quiere generar es caos, desestabilización y poner en riesgo un proceso democrático que es interno. O sea, las elecciones internas son tan de los partidos políticos que hay algunos partidos políticos que ni las hacen, sino que nombran y dicen, este va a ser nuestro candidato. O sea, pero ahí sí coincido con Osman, el otro objetivo de ella es, considero yo, crear jurisprudencia.
Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque crea jurisprudencia, entonces decís, lo que se valió en las internas, se vale en las generales. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado de lo que se aprueba o no se aprueba en el Consejo Nacional Electoral. Y hay algo que también tenemos que tener conciencia. Nadie, ningún funcionario está por encima de la ley. Y ningún reglamento que se emita del seno del Consejo Nacional Electoral puede estar por encima de la ley. Nosotros como partido estamos de acuerdo con el tema de llenar las credenciales y mandarlas con nombre y apellido. Siempre hemos estado de acuerdo. Hicimos un par de preguntas cuando nos dijeron, mire, tiene que mandar los nombres en tal fecha. Bueno, ¿y qué pasa si alguien 3 días antes de las elecciones nos dice, fíjese que salí positivo de COVID? ¿Cuál es el procedimiento para sustitución? ¿Qué va a pasar? O por otro motivo. O lo otro que también lo mencionaba Osman. Esta información es información confidencial, es información muy delicada, son los nombres de las personas que son muy leales a los partidos o a los movimientos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de protección de datos? ¿Cómo nos aseguramos de que esos nombres no van a andar de mano en mano? Tampoco nos contestaron, más bien hasta se rió ella en la televisión cuando dijo, aquí me mandaron 7 preguntas, pues sí es su obligación contestarlas. Pero al final, si no hay un consenso de todos los partidos políticos sobre el tema de las credenciales, como no está incluido en la ley, tampoco lo podemos imponer, porque ¿qué va a pasar si el Partido Liberal dice, no, nosotros no vamos a mandar los nombres? Es que no van a participar en el proceso. Entonces, tampoco, ¿verdad? Tenemos que regirnos en el marco legal dentro de la ley y garantizar un proceso democrático en el país. El doctor Oliva en eso ha sido contundente. Tienen y van a haber elecciones internas y van a haber elecciones generales. No podemos poner en riesgo la democracia del país porque agregamos otra crisis que no necesita Honduras. Ahora, no podemos dejar de recordar que en el pasado hemos criticado ese tráfico de credenciales, ¿verdad? No podemos dejar de criticar eso, que en el pasado hemos criticado ese tráfico de credenciales. Y hay que implementar mecanismos para evitarlo, bueno, a través de la ley, en legal y debida forma y en su debido tiempo. Miren cómo está el asunto. El planteamiento de Rixi Moncada tiene sus adversarios en el mismo Libertad y Refundación. Claro, no hay ni que mismo ayer, 3 de 4 presidenciales. Aquí mismo ayer Carlos Eduardo, Wilfredo Méndez y Nelson Ávila se opusieron a ese planteamiento de Rixi Moncada. Pero igual el Partido Liberal tiene sus adversarios a la posición del partido. Yani dijo, nosotros dijo, sí vamos a cumplir con la ley y vamos a mandar los nombres. Y ahí está don Aristides Mejía, que quiere escuchar el argumento del secretario del Central Ejecutivo, don Octavio Pineda, para responder. O sea que no hay unanimidad en el caso de Libre de lo que quiere Rixi Moncada, ni unanimidad también en el Partido Liberal, donde una corriente dice, nosotros sí vamos a cumplir con lo que mandan las autoridades del Consejo Electoral. Ni siquiera hay consenso. Que tenemos debate. O sea, no hay unanimidad en ninguno de los partidos, tampoco hay consenso. Es decir, solo hay una corriente dentro del Partido Liberal, que ya lo manifestó usted, que estaría dispuesto a acatar lo que dice el Consejo, y dentro del Partido Libertad y Refundación también una de 4. Si no hay consenso, ¿por qué implementar, por qué forzar una disposición a 23 días, Renato? Y anticipo, Aristides me envía el artículo 44, Estatutos y Reglamento del Partido Liberal de Honduras. Voy a activar este aparatito para anticipar parte de la argumentación que él va a expresar. Dice el artículo 44, sección 5, la Comisión Nacional Electoral. Para la organización, dirección y supervisión de las elecciones internas de autoridades nacionales, departamentales, locales y convencionales o delegados, el Consejo Central Ejecutivo integrará una Comisión Nacional Electoral, la cual se conformará, organizará y tendrá las atribuciones de conformidad con lo que establece la ley electoral y de las organizaciones políticas. Pausa y regresamos para escuchar a don Octavio Pineda, a don Aristides Mejía, Fernando Anduray, que se ha conectado también desde un lugar en Francisco Morazán. Está en Lepaterique, así que lo vamos a escuchar porque hoy es un día importante. Hoy debería ya aclararse por el Consejo Nacional Electoral cómo van a quedar estos asuntos previo a las primarias.
Damos lectura de mensajes en nuestras redes sociales, en la página Elecciones Honduras. Renato, las credenciales no son el problema. Eso ya se votó y por unanimidad se decidió que fuera con nombre y número de identidad. Pero es ilegalidad de los conteos municipales y departamentales que pretende Rixi Moncada. Es una aberración electoral. El Ministerio Público debe actuar ya. Decidir, porque hay movimientos y partidos que han dicho no vamos a enviar listados de nombres. Y si el tribunal, y si el Consejo viene y dice, pues no van a tener ustedes representantes en la mesa. Es decir, esto va a ocasionar una crisis enorme. O sea que hay que terminar de hablar de eso en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el puntito, Gabriel, adelante. Cecilia Flores nos comenta también en nuestras redes sociales, el único desenlace que se visualiza es uno donde prevalecerá la democracia y la transparencia, no los caprichos de una persona en particular. Maynor Enrique Muñoz, año desastroso para esta Honduras, coartada por el Partido Nacional y el Partido Liberal que se creen en su patio trasero. La razón: siempre para Salvador Nasralla se ocupan técnicos en este ente como el Registro Nacional de las Personas. Carlos Alirio Mejía, no quieren que los consejos municipales y departamentales cuenten los votos, las actas y dictaminen el resultado, porque en Tegucigalpa borran y ponen al que tiene más cuello y le conviene a los grupos organizados para robar en el Estado. Y sobre ese puntito, ustedes saben en el pasado que han estado siempre en política, Octavio, que eso ha ocurrido. Como en Tegucigalpa, en esos conteos, se hacen alteraciones con premeditación y alevosía. Es que aquí hay varias aristas en esta temática. Por favor, Gabriela, concluyamos porque nuestros panelistas quieren seguir emitiendo opiniones. Así es, licenciado. Leemos un último mensaje de esta cuenta. Dice: la señora Moncada tiene unas actitudes típicas de las personas del Partido Libre. Si los demás no opinan como ellos, es enemigo y están equivocados. Desde que se supo que ella estaría ahí, se veía venir problemas, porque ella quiere todo a la fuerza. Típico pensamiento melista. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el foro. Miren, hoy más que nunca, entender lo que está pasando y hacia dónde vamos resulta complejo. Ayer me dijo Nelson Ávila, le envío, me dice, y me la envió, la lista de quiénes serán los próximos diputados, porque ya las cúpulas de los partidos se pusieron de acuerdo de quiénes quieren que sean los diputados. Pero no la publique, me dice. Solo es entre usted y yo para contrastarla después de las elecciones generales. El asunto aquí es que también gente precandidata de Libre está en desacuerdo con el planteamiento de Moncada. Y eso llama poderosamente la atención, porque Libre ha sido muy unido. Y en esta ocasión, gente como Wilfredo Méndez, Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina, discrepan con Moncada. Bueno, vamos al Partido Liberal en este momento. Ya en resumen, el planteamiento que tiene el Partido Liberal, donde hay discrepancias, porque un movimiento dice, nosotros sí vamos a cumplir con la ley y con lo que emana de la autoridad principal que rige el proceso, que es el Consejo Nacional Electoral. Por favor, abogado Octavio Pineda. Gracias, Renato, por la invitación. Efectivamente, el Partido Liberal ya tiene una posición oficial. El día de anteayer tuvimos una sesión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en la que estuvieron presentes los miembros de la Comisión Nacional Electoral del partido, donde están representados los tres movimientos que van a ir al proceso interno. Quiero señalar, Renato, que la Comisión Nacional Electoral había hecho llegar al Consejo Nacional Electoral una nota en la que, por decisión interna de ellos mismos y por unanimidad, originalmente habían señalado que no iban a entregar esa información para el llenado de las credenciales, no por un capricho partidario ni por un capricho de un candidato en particular, sino por el simple hecho que eso no está establecido en la ley. Yo aquí le puedo leer, y para mi amigo Aristides Mejía, el artículo 27 de la ley electoral, donde dice que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer la distribución de los cargos de presidente, secretario, escrutador y vocales de la mesa electoral receptora, que se entregarán de manera igualitaria entre los partidos, alianzas, candidaturas independientes que participen en las elecciones, y que el Tribunal, ahora Consejo Nacional Electoral, entregará respectivamente estas credenciales 25 días antes de la celebración de las elecciones a las autoridades centrales de los partidos y a sus comisiones electorales y los titulares de las candidaturas independientes para acreditar a los miembros de la mesa, y que ningún miembro electoral de la mesa electoral receptora
podrá ocupar otro cargo distinto al que se le otorgue. Si usted revisa ese artículo, revisa el artículo 28 y revisa otros artículos de la ley electoral, en ningún caso está establecida la obligación de entregar la información de las credenciales, sobre todo en las circunstancias que se nos pide por el Consejo Nacional Electoral, en que se solicita el nombre, la identidad, teléfono y dirección, que no son información relevante para el llenado de esas credenciales. Entonces el Central Ejecutivo, apegado a ese artículo, tomó la decisión de apoyar la nota y apoyar lo que ha resuelto la Comisión Nacional Electoral, y en la sesión se manifestó, después de que habían votado a favor de no enviar esa información, en la sesión del Central Ejecutivo sí se manifestó un cambio de posición del candidato Gianni Rosenthal, pero quiero establecer que el Partido Liberal, en lo que no está de acuerdo es que se violente la legislación que está vigente y que, como lo dijo aquí mi compañero Juan Aguilar, estemos haciendo cambios trascendentales para el proceso a 23 días de las elecciones. Y además señalar que no solo discutimos eso, discutimos el tema de las actas y los conteos municipales y departamentales, el tema, que es un tema preocupante para nosotros, de que se puedan llenar cuadernillos en el momento de la votación si una persona no aparece en el listado, lo que permitiría inclusive que se pudiera votar, que una persona pudiera votar en diferentes mesas electorales receptoras en todo el país, lo cual también rechazamos. Y por lo tanto, también dejar muy claro que no es que estamos de acuerdo en ningún momento con las posiciones del Partido Nacional. Nosotros hemos sido siempre respetuosos de la ley, fuimos, como se ha señalado aquí, los padres de los procesos electorales internos, lo seguimos haciendo. El Partido Liberal es el partido que tiene procesos internos más vigorosos, siempre, y por lo tanto nuestra posición no es ni quedar bien con el Partido Nacional, ni tampoco adversar a Rizzi Moncada, sino que simplemente que se cumpla la ley. Y reiterar que, como usted bien ha señalado, no existe consenso ni siquiera en el partido de la abogada Rizzi Moncada, no existe consenso en el mismo Partido Nacional, y obviamente dentro del Partido Liberal también hay un movimiento que no está a favor de lo que la mayoría ha decidido. Muy bien, Aristide Mejía, y luego las valoraciones que sobre esta temática y la sesión de hoy del Consejo Nacional Electoral tiene Fernando Honduray. Abogado Mejía. Buenos días, Renato, buenos días a Octavio, a Osman y a Juan Diego. Yo creo que esto debe de resolverse conforme a lo que dice la ley y respetando la institucionalidad, que es lo que hemos tratado de hacer desde el movimiento de Gianni Rosenthal. En primer lugar, el Consejo Central Ejecutivo está fuera de la decisión, porque en la ley y en los estatutos dice que esa decisión de tomar una posición corresponde a la Comisión Nacional Electoral, que es donde están integradas todos los movimientos. Y luego, a su vez, los movimientos tienen derecho a emitir una opinión, que es lo que ha ocurrido. Así que cualquier opinión del Consejo Central Ejecutivo, y lo dije anteriormente en otra entrevista, en este caso de las elecciones, que es lo que nos preocupa, no es atinente, sobre todo si el que encabeza el Central Ejecutivo es el candidato de una de las corrientes. Eso es lo número uno. Lo número dos, la autoridad competente para fijar las reglas del juego basados en la ley es el Consejo Nacional Electoral. Son ellos los que tienen que decir cómo se va a hacer el conteo, cómo se va a hacer el asunto de las papeletas, cómo se organiza, porque ya dice la ley, ellos son los encargados de organizar, supervisar y controlar las elecciones primarias. Entonces, nosotros nos hemos apegado a un respeto a la autoridad. La autoridad opinó hace unos días, cuando estaba todavía la magistrada o la consejera Ana Paola Hall integrando, que había que hacer algunas reformas para que el proceso fuera más transparente, y nosotros lo apoyamos.
Y por eso es que estamos diciendo de que nosotros nos apegamos a lo que decida la autoridad competente. Si ahora, este día, porque ya no está habilitada la representante de nuestro partido o la consejera Hall, que pasa a ser una consejera en ese momento, no está habilitada por estar enferma, vamos a respetar lo que la mayoría del Consejo Nacional Electoral diga, porque esa es la autoridad que organiza, sencillamente. Y segundo, rechazamos cualquier imputación que maliciosamente se quiera hacer, diciendo que nosotros estamos alineados con tal o cual corriente, con otros partidos. Simplemente estamos queriendo que la elección sea transparente, porque entonces nosotros podríamos decir, miren, esa coincidencia del movimiento de Luis Zelaya, del Consejo Central Ejecutivo controlado por ellos, que ni siquiera fue convocado, como acaba de decir José Luis Moncada, para decidir esto, y la coincidencia de esa con el Partido Nacional, entonces es sospechosa, pero quizás es una mera coincidencia. Así que yo quiero ratificar la posición del movimiento de Yanni Rosenthal, que nosotros consideramos a esta hora estar listos para participar en el proceso. Cualquiera de las modalidades que se adopte la vamos a aceptar, porque estamos listos a ganar estas elecciones, porque ya tenemos mayoría en las encuestas y tenemos organización para que si nos piden los nombres, damos los nombres. Si dicen que vamos nombre y que no se va a hacer ninguna reforma, que era la pretensión, porque lo que se quería era una reforma para mejorar el sistema electoral, con la aprobación de la ley que no tuvo lugar, porque ha habido un saboteo a esa aprobación, y con estas medidas. Pero si quieren ir con la misma forma que se hizo en el pasado, también estamos listos a participar. Nuestro deseo es que se respete lo que dice la autoridad y, segundo, que se trate de un proceso libre y transparente. Queremos elecciones libres y transparentes. Muchas gracias. Solo para contestarle a mi amigo lo siguiente, el Consejo Central Ejecutivo tomó la decisión de celebrar sesión porque la Comisión Nacional Electoral hizo la petición de que el Central Ejecutivo se pronunciara, en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque hay un organismo electoral que dirige el proceso, no podemos estar encima de la Constitución y la ley, estimado amigo Aristides Mejía. Y la ley dice, le acabo de leer el artículo, claramente, la ley dice claramente que no es una obligación entregar la información de las credenciales al Consejo Nacional Electoral. Estamos de acuerdo que la Comisión Nacional Electoral es el órgano máximo porque dirige un proceso interno, pero la máxima autoridad del Partido Liberal, mi estimado amigo, se llama Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y si sesiona a petición de la Comisión Nacional Electoral para avalar una posición de esa comisión, no está en ningún momento ni infringiendo la ley ni contradiciendo lo que se ha decidido. Okay. Antes de pasarle a Fernando Anduray, en 30 segundos, abogado Aristides Mejía, para usted, mire, número uno, le ampara, no he dicho, sí, le ampara, la protege la ley, las posiciones de Rixi Moncada en cuanto a lo que quiere para el proceso electoral primario. Claro, porque mire, cualquier decisión que tome el Consejo Nacional Electoral en uno u otro sentido de cómo deben de ir las credenciales está dentro del ámbito de sus competencias. No dice en ninguna parte de la ley que está prohibido que el Consejo Nacional Electoral pida los nombres para que se pongan en las credenciales y que no haya el tráfico de credenciales en blanco, porque eso es lo que se busca en este momento. Está totalmente dentro del marco de sus atribuciones hacer eso. Si a ellos les toca organizar, no hay ninguna prohibición. Tampoco es, como dicen mucha gente en otros partidos, que tiene que estar todo detallado en la ley. Eso no es así, porque entonces cada vez que hay que cerrar un sobre, tiene que decir el sobre lo tiene que cerrar de esta manera. Eso número uno. Segundo, nosotros no estamos diciendo, como dice Octavio, que queremos ir en contra de lo que dice la Constitución y las leyes. Al contrario, queremos ratificar que estamos dentro de eso. Y tercero, la Comisión Nacional Electoral de cada partido es la que debe opinar. El Central ya lo hizo la Comisión. Puede opinar, pero no es más que una opinión. Es como la opinión mía, como la de Yanni, como la de Vanegas, como la de cualquiera. Porque se da ahora la condición
de que ese central ejecutivo está controlado por una corriente y hacen, sin convocar al Pleno, a la totalidad de sus miembros, opiniones propias. Fernando Anduray, ¿se atreve a decirnos el desenlace de este nuevo capítulo de la historia política de Honduras en el Consejo Nacional Electoral este viernes? Adelante, en Nepaterique. Gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Desde estos 14 grados en Nepaterique está delicioso, en el nombre de Jesucristo, para todo el pueblo hondureño. En realidad, Renato, hay 3 temas que yo quiero señalar. Uno de ellos nuevo, que usted no conoce y que probablemente los otros amigos no conocen ahí en el set, es que no hay tinta electoral para las elecciones. La tinta electoral que aprobaron la semana pasada, y el Colegio Químico Farmacéutico determinó que se quita con agua y jabón, y no han hecho un nuevo pedido para eso. Y en medio de esto están queriendo que se vote con cuadernillos adicionales o que se apunte la gente que no aparece en los listados en un hojita en blanco en las mesas electorales. Es un caos, es un desastre. El Consejo Nacional Electoral, no sé cómo puede estar hablando de transparencia, no sé cómo puede estar hablando de organización, que las elecciones van, cuando todo está en desorden. Ahorita, en el otro tema de Rixi Moncada con su actuación, yo quiero señalar que el problema interno de Libre está dando al traste con las elecciones internas y primarias del país. El problema de Mel es un problema de control, de ejercer dictatorialmente el control en Libre. En Libre hay 9 corrientes inscritas. De las 9, 6 son de Mel Zelaya y las otras 3 que ya conocemos, Carlos Eduardo, Nelson y Méndez. Resulta que en las mesas electorales es imposible que los 9 movimientos tengan representación, porque el Libre no es un partido de demasiada gente como para que 9 movimientos tengan representación en las mesas electorales. Entonces, lo seguro es que el día de las elecciones Mel va a tener, con sumar a su representante, que Carlos Eduardo va a poder tener su representante, que Méndez también, y posiblemente don Nelson Ávila también. En la mesa electoral, probablemente en Libre, con suerte, puedan haber 4 representantes. De esos 4 representantes, las decisiones no las va a controlar Mel, porque la oposición interna le va a tener 3 miembros contra 1. ¿Qué necesita Mel para poder imponer los candidatos a diputados y alcaldes de Xiomara? Necesita comisiones electorales municipales y departamentales en su partido, con las que va a poder mandar 6 representantes, porque eso sí va a poder hacer. En cada municipio va a poder mandar 6 representantes, 1 por cada movimiento que apoya a Xiomara, contra los 3 de Carlos Eduardo Méndez y ¿cómo se llama? Nelson. El otro candidato. Nelson. De tal forma que en las comisiones electorales municipales, Mel Zelaya va a tener 6-3 a la oposición interna, y en las departamentales 6-3. Las actas que Mel Zelaya acepte en las comisiones electorales municipales van a ser para los alcaldes que él quiera poner, y en las departamentales para los diputados que él quiera poner. Y esas actas van a llegar al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral, y definitivamente ahí nadie las va a poder cambiar, ni aunque le lleguen las actas de las mesas electorales a el Consejo Nacional Electoral después, porque lo que anda buscando Mel es decir que la voluntad del pueblo está ratificada en un acta municipal y en un acta electoral, de tal forma que no se le va a mover para ningún lado, ni Carlos Eduardo Reina, ni Méndez, ni el otro Nelson. De tal forma que el problema interno de control dictatorial que quiere ejercer Mel en su partido lo ha trasladado a la Comisión Nacional Electoral, y nos tiene a nosotros, los partidos que no tenemos problemas de esa naturaleza, viviendo un escenario político de decisiones en los que ella, sin funciones de ley,
sin atribuciones de ley, quiere imponer la voluntad de Mel, y eso tiene al país en un problema grave porque las elecciones se están tambaleando. El otro tema que es muy de fondo y que tiene que ver con la falta de capacidad y previsión del Consejo Nacional Electoral es el tema de la votación. Tenemos 2 tarjetas de identidad, Renato, y el censo que hizo el Consejo Nacional Electoral con el registro de las personas solo tiene 4.9 millones de electores, 5 millones prácticamente. El país tenía en el 2017 un censo de 6 millones de electores, y en este año, en esta elección, deberían sumarse de aproximadamente 1.100.000 nuevos electores, de tal forma que llegaríamos a 7.100.000. Pero, como se está excluyendo de ese censo que se hizo ahorita a los que viven en los Estados Unidos, el censo entonces debería ser efectivamente de unos 6 millones de hondureños, pero solo hay 4.9 millones de hondureños en el censo. Eso implica que hay 1 millón de hondureños con tarjeta de identidad aquí en Honduras en el censo actual, pero no están cedulados en el censo nuevo que hizo el registro. Significa que 1 millón de hondureños no van a poder ejercer el sufragio el día de las elecciones, el 14 de marzo, si se pone en práctica nada más el nuevo Censo Nacional Electoral. El problema de fondo entonces es ¿qué listados son los que recibieron los partidos? Los listados del nuevo Censo Nacional Electoral no incluyen a los viejos electores del Censo Electoral del 2017. Eso implicaría que en estas elecciones de marzo estaría 1 millón de hondureños aproximadamente sin poder ejercer el sufragio, porque no aparecen en el nuevo Censo Nacional Electoral. Y si a eso le suma la cantidad de hondureños que fueron movidos de centro de votación y que el día de las elecciones se van a dar cuenta que no pueden votar en la mesa a la que fueron, entonces va a tener un caos de cientos de miles de hondureños tratando de moverse de un lugar a otro. Un día en el que no hay transporte público y que los partidos tampoco están contratando transporte para andar de mesa en mesa, de barrio en barrio o de municipio en municipio. La situación es grave. El Consejo Nacional Electoral está fracasando rotundamente, y RICSI, en lugar de introducir elementos de armonía para ir resolviendo los problemas de fondo, está tratando de cumplir el capricho a Mel y metiendo a todo Honduras en un problema que no es de todos los partidos políticos. Yo siento entonces que hay que parar a esta señora. ¿Cómo es posible que una sola mujer le dé por ir a mandar todo, anarquizar todo el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y decir que su voluntad particular es la que tiene que poner? Y ahora resulta que ella también es doctora porque ella decidió que Ana Paola Hall no está enferma, sino que se está haciendo la loca y no quiere llegar a una reunión del Consejo Nacional Electoral. Mire, yo creo que Mel Zelaya le está haciendo un daño enorme a la democracia. Todo por mantener el control político de su partido, porque su control está en riesgo en este momento. Y hay que entender, Renato, que al final, en el fondo, por la falta de cohesión de la oposición para generar una alianza que pueda enfrentar al Partido Nacional, Mel sabe que si no hay una alianza general, el Partido Nacional vuelve a ganar las elecciones. Lo saben también los otros miembros de la oposición, que necesitan una alianza general para ganar, pero no son capaces de construirla. Y como no la pueden construir, la posibilidad de que el Partido Nacional gane la elección es cierta, y ante eso hay gente que prefiere que no hayan elecciones. Los nacionalistas tenemos que ver cómo salvamos la elección primaria y la interna y cómo salvamos la elección general. Fíjese que en ese tema de los listados de votación, RICSI estaba diciendo que se anoten una hojita cualquiera que llegue a votar ahí. ¿Cómo puede ser, hombre? No tiene sentido. Es una anarquía completa. Y yo creo que no hay que perder de vista tampoco, como bien decía, creo que lo decía Juan Diego, y lo mencionaba también el amigo Octavio Pineda, estas son elecciones internas de cada partido. Cada partido puede regular algún mecanismo de votación siempre que no viole la ley. De tal forma que si los nacionalistas no tenemos problemas con las credenciales con nombre,
Entonces, ¿cuál es el problema de que otros partidos nos quieran imponer a nosotros las credenciales sin nombre? Bien. Y el Partido Nacional, en la elección anterior, mandó sus credenciales con nombre. La ley no prohíbe que los partidos manden los nombres, pero tampoco exige que los pongan. Sin embargo, ahí la buena fe de los partidos políticos para evitar ese famoso tráfico de credenciales, si no lo quieren poner internamente, no los puede obligar el Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Miren lo que les estoy diciendo. Si los liberales quieren mandar sus credenciales, recibir sus credenciales sin nombre, el Consejo Nacional Electoral no los puede obligar a poner. Si los nacionalistas queremos ponerle nombre, el Consejo Nacional Electoral tiene que recibir nuestras credenciales con nombre. Si el problema del tráfico de credenciales es una práctica de los otros partidos políticos, es una cosa que el pueblo hondureño va a ver, claro. Entonces aquí estamos frente al doble discurso de las elecciones. Reclamaron y reclamaron y reclamaron en las elecciones pasadas, fraude por aquí, fraude por allá, tráfico de credenciales, que David Matamoros tenía el control absoluto de las elecciones, que hizo lo que quiso, y ahora resulta que David Matamoros supo montar un proceso electoral y que este Consejo Nacional Electoral no sabe cómo hacerlo. Yo siento pues que, resumiendo, Libre, con su problema interno, le está causando un gran daño a la democracia, y ya es tiempo que en el Consejo Nacional Electoral pongan quieta a Rixi. Nos está anarquizando el proceso por darle gusto a el deseo de Mel de continuar controlando dictatorialmente su partido. Vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes y participaciones. Fidel David Díaz: y nuestro pueblo dejando de actuar por estar atenido a políticos llamados de oposición que a la larga son lo mismo. Entendamos de una vez que no podemos seguir esperando cambios con esta nuestra clase política corrupta de todos los colores. Ojo, es hora de asumir posiciones o con los delincuentes o por Honduras, dice. También comenta: no podemos seguir permitiendo que la escoria sea la que prevalezca, resultados trastocados. Jesús: Partido Nacional y Partido Liberal de acuerdo. Uy, eso es histórico, dice. Par de sinvergüenzas, siempre juntos como los mejores amantes, oponiéndose a mayor transparencia. Argumentos: defender la democracia, no permitiremos el caos. No tardan en mencionar comunismo, comenta. Alberto Medina: la ciudadanización de las mesas fue rechazada por las tres fuerzas políticas. Ahora, cuando aparece el nombre de las personas en la credencial, se abre el rastro y las propuestas económicas del movimiento económico más fuerte en cada partido. Carlos Durán: díganmele a todos esos panelistas que son la peor escoria, dice, que ha parido el país. Todos, bueno, vamos a emitir las faltas de respeto. José Alberto Galeas: qué doloroso es escuchar a los demócratas que buscan más transparencia. Es un delito, pobre pueblo. ¿Hasta cuándo será que los mismos actores dejarán de hacer lo mismo que hacen para estar haciendo fraude? ¿Será que buscan en este pueblo que lo saque como sea? Agradecemos todos sus mensajes y participaciones en Facebook y Twitter. Continuamos con el programa. Después de escuchar todas estas cosas, uno que está informado, porque pasa las 24 horas pendiente de los acontecimientos como periodista, hasta se pregunta: hombre, ¿quieren elecciones o no quieren elecciones? O creo que es mejor construirla de esta manera: ¿habrán elecciones o no? ¿Se van a producir elecciones en el país? Yo les voy a pedir brevedad porque miren que el tiempo se nos va. ¿Cree usted que van a haber elecciones así, con todo este montón de cosas que crean incertidumbre hasta nosotros mismos? Sí, Renato, primero ratificar que el Partido Liberal quiere elecciones, quiere que haya elecciones internas y elecciones generales. Segundo, señalar que hay grupos dentro de los partidos grandes que no quieren que vayamos a un proceso electoral, que quieren mantener el statu quo, quieren la permanencia de Juan Hernández en el gobierno por intereses particulares y mezquinos, quieren una asamblea constituyente para constituir o para reafirmar su poder, pero depende de nosotros, de los hondureños, depende de las personas conscientes en cada partido, el salvar la democracia y el asegurar que existan estos procesos electorales. ¿Y usted qué piensa, Osman?
Como lo dije en un principio, Renato, hay parte de la clase política muy poderosa en Honduras que no quiere elecciones internas, y porque es el primer paso para cercenar también las elecciones generales, mantener el status quo. Y hay cúpulas que se han reunido para hablar de constituyente que puede venir a lavar los pecados de muchos políticos, a lavar los pecados de muchos empresarios, a quitar la extradición. Pero para introducir esa constituyente primero tienen que causar un río revuelto para que no hayan elecciones primarias, para que entremos en una crisis política y de esa forma que tampoco hayan elecciones generales. Nosotros vamos a defender las elecciones internas, queremos elecciones internas limpias, transparentes, que no se repita ese monumental fraude del año 2017. Honduras no se merece esto, Renato. Debemos de respetar la institución, respetar las leyes y la Constitución. Basta ya del manipuleo de las leyes, del sistema y de toda la institucionalidad. Juan Diego. Los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia, Renato, se resuelven con más democracia. Yo aspiro a un cargo de elección popular, Osman aspira a un cargo de elección popular, y así a nivel nacional, los que van de candidatos a alcaldes, diputados, todos aspiran a eso. No podemos negarle a alguien que aspira a no hacerlo. Tienen que haber elecciones internas y van a haber elecciones internas y van a haber elecciones generales, y quiero mandarle un mensaje particular a Mel Zelaya, que como bien lo dijo Fernando, tiene una dictadura a lo interno del Partido Libre y quiere que a través de su alfil que tiene en el Consejo Nacional Electoral imponer su voluntad a lo interno del Partido Libre, pero nos lleva de encuentro a todos, y por los caprichos o la dictadura que tiene una persona en su partido no podemos poner en riesgo la democracia de todos. Tienen que haber elecciones internas y van a haber, y nosotros como Partido Nacional lo vamos a garantizar. Óiganme, ¿y no es más transparente esos conteos allá en los pueblos y en los departamentos? Porque reconozcámoslo, aquí en el pasado, en las primarias, hay mucha manipulación de que lo quiero como diputado, que esto no. Yo lo he vivido, son 40 y tantos años en esto, y muchos políticos se quejan, me sacaron de la lista, yo había ganado, me sacaron de la lista. Por eso les pregunto, ¿no es más transparente hacer esos conteos allá que aquí? Mire, Renato, yo hacía memoria, yo participo en política desde los 7 años, en los 80, y le comentaba aquí a los compañeros, yo recuerdo que en los pueblos se hacían los conteos municipales y después departamentales. Sí. Pero ¿qué pasaba? El caudillo del pueblo, el que se sentía hombre fuerte del pueblo, o el que simplemente quería evitar que alguien ganara la elección, se tomaban los consejos municipales, los encerraban y los obligaban a cambiar los resultados de las actas. Por eso pasamos de los 80 a enviar las actas, a hacer los escrutinios municipales y departamentalmente, a mandarlas directamente a lo que ahora se llama el centro logístico del Consejo Nacional Electoral, para que los resultados llegaran y se pudieran contar más rápidamente. Miren, yo tengo la obligación de ser justo en esto. Es decir, escuché el argumento de Fernando Anduray. Yo me hago la pregunta, ¿y no es más transparente hacer esos conteos allá en los departamentos y municipios? Eso dependerá, Renato. Correcto. En ambas situaciones, en ambos escenarios se puede hacer fraude. ¿En qué local? ¿Sabe qué? Le voy a poner un ejemplo. El crimen organizado, los grupos de narcotraficantes, donde tienen más influencia es en las ciudades pequeñas, y así pasa en todos los países, en México, en Colombia, en Centroamérica, y no es la excepción Honduras. ¿Dónde son más fuertes los narcotraficantes? En el interior del país, donde hay menos institucionalidad. Departamentos como Colón, como Copán, como Olancho, que son fronterizos pero tienen poca institucionalidad y poca presencia del Estado. Ahí es donde son más fuertes los grupos de narcotraficantes. Si hoy por hoy hay un departamento de esos donde han puesto alcaldes, donde han puesto diputados y todavía les mandan a hacer una municipalidad al estilo Casa Blanca y cierran el municipio porque en esos lugares mandan los grupos del crimen organizado, ya cuando se hace el escrutinio en Tegucigalpa es un poco más difícil influenciar. Entonces, le digo, de las dos formas, en los dos escenarios, hay pro y contra, pero respetemos la ley, no cambiemos las reglas del juego a 23 días. Ahora, si quieren hacer ese cambio, háganlo en legal y debida forma, como lo venimos exigiendo hace más de 2 años, a través de la nueva ley electoral. Escucho la voz de Alicia Mejía, ya voy con él, y también de Reinaldo Economo en San Pedro Sula, ya voy con ustedes. El asunto ahora es que lo que estaba diciendo Anduray sobre la situación de Libertad y Refundación y los 9 movimientos, es que 3 de esos movimientos sustentan ese criterio de Anduray. Sí, no lo voy a soltar. Y entonces eso
confunde más. Si acaso esa teoría de Anduray es válida. Miren, escuchemos en resumen, 1 minuto y medio. 1 minuto y medio con Carlos Eduardo, con Will Méndez, lo que dijeron ayer aquí en Frente a Frente. Ulises no dejó la cita de Nelson Ávila, pero también avaló a los dos, a Will y a Carlos Eduardo. Se inscribieron 3 de los 4 aspirantes a la candidatura del Partido Libertad y Refundación fuera del oficialismo de ese partido, en manos del coordinador eterno Manuel Zelaya Rosales, no tienen mayor confianza en la representante del partido en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral no ha estado actuando en forma colegiada, ¿verdad? Y eso nos lo han dicho nuestros compañeros que están de cerca ahí. Se ha estado actuando en forma individual por los consejeros o concejales. En este caso, cada uno entonces protege los intereses de su propio partido, y no del partido, sino del que controla el partido. Sí. Pero a Jorge Nelson le van a dar una credencial por mesa. Una a Wilfredo Méndez, una a Carlos Eduardo Reina y 6 a doña Xiomara. Entonces, Harris, y ahí tenemos que balancear las cosas, porque los principios fundamentales por los que se rige el Consejo Nacional Electoral, uno de ellos es la igualdad. En efecto, la desconfianza a la consejera Rixi Moncada tiene que ver con la vara que mide a las corrientes internas de Libre, pues ellos creen y sienten que los que están bajo la sombra de la candidatura de Xiomara Castro ya tienen pavimentado el camino. Se inscribieron 9 corrientes, varias de ellas no cumplían los requisitos y fueron inscritos. ¿Cuál es el problema entonces ahora? ¿De quién están hablando el tráfico de credenciales? Yo me pregunto, el Partido Nacional lleva 2 candidatos, ¿cómo se va a traficar la credencial ahí entre esos 2? El Partido Liberal lleva 3, se vuelve un poquito, pero no creo yo que entre esos 3, ¿verdad? Libre tiene 9 movimientos. 9 movimientos. ¿Y 4 candidatos? 9 movimientos y 4 candidatos. Entonces, desde ese momento ya hay un problema. Que nos cambian la regla y ahora no nos quieren dar credencial. ¿Qué va a decir un titular en otro país? Porque tal vez aquí no lo impriman. La esposa del coordinador del Partido Libertad y Refundación tuvo 6 credenciales y los otros 3 candidatos ninguno. ¡Qué democracia ejemplar la que se está construyendo en Honduras! ¡Hombre! En esta comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente queda claro que estos aspirantes presidenciales del Partido Libre no se sienten representados en el máximo organismo electoral. Lejos de eso, piensan que la moneda tiene una sola cara y que siempre cae del lado del expresidente Manuel Zelaya. Don Reinaldo Ecónomo y luego Aristide Mejía, les pido brevedad por cuestión de tiempo y la pausa comercial fuerte que tenemos. Adelante, Ecónomo. Gracias, Renato, pero quisiera tomarme un pequeño tiempito ya que he estado escuchando muy atentamente en el foro y realmente no he tenido la oportunidad de expresar lo que realmente he querido expresar. Esta es mi segunda participación. Primero, quiero manifestar que lo que pasó ayer en el foro de Frente a Frente, que lo estuvimos viendo, es lo que está pasando en el Partido Libre. Y lo que está pasando en el Partido Libre es lo que está arrastrando Rixi Moncada al Consejo Nacional Electoral. Casualmente esos problemas internos que no han podido solventar por la falta de democracia internamente en el Partido Libre, en la que Carlos Eduardo, en la que el señor Ávila y el licenciado Méndez exponen de que se sienten afectados y se sienten prácticamente vulnerados por la autoridad partidaria y ahora por la representante de Libre en el Consejo Electoral. ¿Qué me lleva a decirles? Como decía Osman Aguilar, lo que no está en la ley no se lo pueden inventar. Si no está establecido, si no está en la ley, ellos no pueden decidir sobre algo que no está. Los tribunales departamentales y los tribunales municipales tienen su función, pero Osman lo acaba de decir, hay lugares donde se corre riesgo por las circunstancias que se ha expresado, por la criminalidad, por la peligrosidad, por los revanchismos y los pleitos políticos antagónicos de siempre que han venido en diferentes municipios. Entonces, lo correcto es que esté en la ley, es que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados en tiempo y forma. Por eso es que debemos preservar y cuidar la vida de los hondureños. Por otro lado, yo he visto que el Partido Liberal presentó este comunicado, el cual lo dije al principio, muy bien redactado. Pero bueno, tendrán sus diferencias internas entre la corriente de Luis Zelaya y la corriente de Yanni,
pero eso será un tema interno, pero han presentado un comunicado que lo miro muy congruente. Y el Partido Libre definitivamente, de 4 candidatos, hay 3 que no están de acuerdo con lo que decide la máxima autoridad de su partido. Pero yo voy a entrar a mi partido, el Partido Nacional de Honduras, el Movimiento Unidad y Esperanza, en la que está Papi como candidato, y el Movimiento Juntos Podemos, está el doctor Oliva como candidato. Se han puesto de acuerdo porque pusieron primero al país, pusieron primero la democracia, y ahí está el comunicado que usted lo ha de tener, donde dejamos claro y establecido que el Partido Nacional, por medio de la autoridad correspondiente del Comité Central, desde hace algún tiempo, y me acuerdo yo que desde el 2017 y el 2018 la autoridad partidaria presentó las reformas, y una de las principales reformas que presentó es que las credenciales lleven nombre tanto de propietario como suplente. Hoy, viendo lo que está pasando, pues cada partido, porque es una elección interna, tiene la decisión de ponerse de acuerdo para que salgan unas elecciones transparentes, sin pleitos, sin heridas y sobre todo poniendo primero Honduras. ¿Y qué les quiero decir con esto, Renato, y a mis compañeros? Que evidentemente, y esto es una petición mía particular a la autoridad partidaria, si una credencial puede llevar su nombre y la otra no puede llevar el nombre porque el tema de la enfermedad, por el tema del COVID, por el tema de lo que ha pasado en el país, bienvenido sea. Pero, ¿en qué momento estamos a 23 días? Y cuando vemos la posición de la abogada Rixi Moncada, me parece, Renato, y mire lo que voy a decir el día de hoy, me parece que hay un plan establecido, maquiavélico y oscuro, para querer y evitar las elecciones internas y generar caos e intranquilidad del país. Esos planes que se hacen a medianoche y que los construyen las personas que sienten que son dueños de su partido, no podemos seguirlo permitiendo. Por lo menos nosotros como Partido Nacional y como en representación del Movimiento Unidad y Esperanza, y creo lo mismo de Juntos Podemos, queremos elecciones limpias, transparentes. No le eche la culpa solo a Rixi. No le eche la culpa solo a Rixi. Sus cuadros, aquellos jóvenes, hombres y mujeres que están esperando participar para ser candidatos a alcaldes, para ser regidores, vamos, que están esperando una oportunidad electoral. Es nuestra obligación, pensando en las nuevas generaciones, que hayan elecciones internas limpias y transparentes. Repito, óigame, háganle caso al moderador, productores. Los problemas internos que tiene el Partido Nacional. Y los panelistas tienen que atender la moderación también, porque si no, no nos entendemos. No le eche solo la culpa a Rixi, Ecónomo. Dicen que en su partido hay fuerzas también. Estoy de acuerdo. Dicen que en su partido hay fuerzas que conspiran contra las elecciones. Adelante, Arístides. Renato, estoy de acuerdo con usted, no culpemos ni a Rixi, ni menos a Ana Paola. Nosotros respaldamos a nuestra representante en todas las decisiones que ha tomado. Quisieron hacer mejor las cosas, no hay que ver solamente en esto como mala intención. Ellos quisieron buscar mecanismos alternativos, porque acuérdense que la idea de descentralizar los consejos procede del fracaso de 2017, en que el conteo estaba centralizado y según el informe de la OEA se hizo un fraude en ese sistema de conteo, haciendo caer más de 600 veces el sistema de forma provocada. Y luego al argumento de Osman, creo que Osman está equivocado. El crimen organizado en Honduras está en el mero corazón del gobierno, la corrupción en el mero corazón del gobierno, y eso fue lo que incidió en los resultados de la vez pasada. Por eso la descentralización podría ser una solución, pero hay una realidad. Estamos a 23 días, no tenemos que crear más incertidumbre porque el proceso es irreversible, que vamos a elecciones, vamos a elecciones. Yo les sugiero a todos aquí que no nos intrometamos en los asuntos internos de los otros partidos. Al fin y al cabo son elecciones primarias. Nosotros los liberales vamos a una elección a competir entre 3 personas. Creo que no hay mayores problemas en entendernos en eso, y le sugiero a la actual presidenta interina del Consejo Nacional Electoral que termine hoy mismo con la incertidumbre, que llame a los que tienen que integrar. Es decir, si hay una persona que no está de los propietarios, hay que integrar, por supuesto, como ya se hizo, al suplente,
y ir a una votación. Así es la democracia. Si ella pierde en su posición, tiene que aceptar, porque así es la democracia. Le digo algo, hoy termina esto. Y seguimos adelante y el lunes vamos a elección. Hoy termina esto. Así es. Aquí me lo dijo la abogada Rixi Moncada. Voy a llegar hasta donde pueda llegar. Así es. Y eso es. Y si dejemos pierdo, de estarnos palabreando y todo eso. Si vamos pierdo, a una votación y ya. Si pierdo, nosotros, me dice. El movimiento ya que se arregle eso y vamos a las elecciones, ya estamos listos. Tenemos confianza de que nuestra mayoría va a hacer que prevalezca la voluntad popular y no tenemos miedo de nada. Si pierdo, me dice, por lo menos mi conciencia queda tranquila, que hice lo posible porque esas elecciones fueran transparentes. Claro, ella me habla desde su perspectiva, desde sus creencias, desde sus convicciones. Pero hoy ya no podrá sostener más esto. Ya no podrá, porque inclusive se le pueden reunir los dos miembros del Consejo Electoral, con ella o sin ella, votan y están enmarcados en ley. Así es. No, hoy termina esto, ya no tiene más espacio Rixi para estirar este asunto. Y así es la democracia. Si pierde 2 contra 1, así es la democracia, la mayoría gana. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo a esta altura, sabiendo que cualquiera se puede enfermar en cualquier momento, pero me parece una tragedia que la representante de vosotros en el Consejo Nacional Electoral, en un momento sensible como este, haya desaparecido. Se lo digo con toda franqueza. Yo respeto la enfermedad y pido que ella se cure, pero como lo dijo Moncada ayer, tomar un aparato de estos, hacer una conexión vía Zoom 5 minutos y hacer todo el procedimiento que corresponda, porque en este momento el vacío lo llenó el representante de la democracia cristiana. Me imagino que se tiene que hacer el mismo procedimiento para que se salga el de la democracia cristiana y entre la titular del Consejo Nacional Electoral. Esta herramienta tecnológica. Renato, sinceramente, Fernando, fíjate, es que mira, Renato, fíjate, a mí, Renato, pero puedo estar equivocado, pero me parece sorprendente que en este momento Ana Paola Hall se haya divorciado totalmente del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Fernando, y luego voy a la pausa. Persona incapacitada, no sabemos su estado. El tema es, no sabemos su estado, tal vez no puede ni hacer eso. Está incapacitada. El tema, Renato. Vamos, Fernando. Renato, pero el tema, Renato, independientemente de si está incapacitada o no está incapacitada, Rixi da por sentado que Ana Paola está con ella. Y Ana Paola no ha expresado nada públicamente y lo único que tenemos es el criterio de Rixi. También Ana es Paola cierto. No está obligada a decirle a Rixi que está de acuerdo con ella. Es que Rixi da por sentado que si aparece Ana Paola en una sesión va a votar a favor de ella. Y yo estoy casi seguro 100% que votaría en contra de esa posición, ¿verdad? Entonces no podemos caer en el capricho de Rixi. Ella está construyendo castillos en el aire, montando la estrategia de su partido y queriendo llevar al país a su gusto. No puede ser eso. Tiene que respetar la ley, tiene que respetar los otros partidos políticos. Es una elección primaria e interna. Más preocupados deberían estar por lo que viene para las elecciones generales, con ese caos que tienen con el censo electoral y con toda la documentación de las elecciones. Vamos a la pausa comercial. La recta final de Frente a Frente, damos más lectura a sus mensajes. Josué Marcelo, se descubrió el fraude, se denunció el fraude electoral, se publicó el fraude electoral y ahora se va a desmontar y a los pícaros, cachurecos y liberales no quieren. Sencillo, el fraude es inminente. Fabio Lara, uno que ponga de manifiesto la necesidad de entender el proceso electoral como un todo integral, que no se asuma como asunto de los partidos de manera privativa, es asunto de la nación y las garantías de transparencia y respeto al voto debe ser el principio fundamental. Carlos Alirio Mejía, no quieren que los consejos municipales y departamentales cuenten los votos, las actas y dictaminen el resultado porque en Tegucigalpa borran y ponen al que más cuello tienen. Bueno, Angie Gómez, no se puede hacer cambios a menos de un mes de las elecciones, eso huele mal. Alberto Vázquez, buenos días Renato, hay una total incoherencia de sus panelistas, hablan de imperio de la ley, de transparencia, de honestidad en el proceso y en la práctica nunca lo han hecho. Este programa no tiene ningún mensaje positivo porque se trata de lo mismo, que se mantenga el estatus.
Arturo Ávila, si lo que se quiere es identificar a los receptores de mesa, ¿por qué no utilizar códigos de barra? Byron Sabio, Ramona Rixi Moncada tiene que entender que un Estado de Derecho hay que someterse al imperio de la ley. La consejera debe de hablar claro y tener más criterio, dice. No, ni el Libre tienen un consenso a lo interno y no pueden imponernos en todo un país sus caprichos. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Que leer mensajes también de personas afectivas a Rixi Moncada. Si Paola Hall está enferma, le deseo una pronta recuperación, dice Tony García. Tony ahora pertenece al Libre, el abogado Tony García, pero creo es un montaje y el partido y el lado oscuro del partido no quiere que su voto sea igual al del Partido Nacional y ponen a la DC de compadre hablado para hacer el trabajo sucio y alineado de siempre. Estamos con Rixi, dice Tony García. Leí otro mensaje de Gilberto Ríos. Buen día, me dice Gilberto. En las últimas elecciones internas el fraude que hubo no se dio por tráfico de credenciales, sino por compra de mesas y alteración de actas. El Tribunal Nacional de Elecciones no procedió contra los responsables, tampoco lo hizo el partido. El fraude no estriba solamente en las credenciales, están creando argumentos ficticios alrededor de la presentación de listas. Estamos de acuerdo con el conteo municipal y departamental. Nos manifestamos en favor de la abogada Rixi Moncada. Saludos. Gilberto Ríos, su coordinador nacional Nueva Corriente, Libre, Reina Presidente, pero ahí noto que hay alguna discrepancia con Carlos Eduardo, Gilberto, porque ayer Carlos Eduardo dijo, no Carlos Eduardo piensa lo contrario de Gilberto. No, pero eso te digo, hay algunas diferencias ahí entre Gilberto y Carlos Eduardo que son normales, ¿verdad? Son normales. Bueno, así brevemente, Aristides, sinceramente, ¿hay gente conspirando contra el proceso electoral primario y general este año? Mire, nosotros hemos detectado desde el año pasado que una corriente del Partido Nacional saboteó primero la aprobación de la ley, cuando Chávez Madison rompió el acuerdo que se había logrado entre todos los partidos, y por eso es que no tenemos ley nueva. De ahí, en el propio Consejo Nacional Electoral, la consejera Ana Paola Hall y también Rixi Moncada han denunciado de que no les han hecho ninguna facilidad, más bien obstáculos. Primero, no les dieron los recursos a tiempo, no se los han dado todavía. Segundo, atrasaron la aprobación del decreto para hacerlo del TREP y publicaron hasta en enero. Hasta para la cuestión del alquiler o el comodato que se hizo para el Infoc hubo problema. Entonces, nosotros colegimos de eso que es probable, y esto es una simple especulación política que habría que comprobarla, que la facción que dirige el presidente de la República, que es la de Azura y de Chávez Madison, no quiere en el fondo que haya elecciones. En eso yo estoy de acuerdo, y no es con varios, y no creo que sea una teoría conspirativa, sino simplemente una realidad. Ariste, eso no es cierto. Nosotros queremos elecciones internas. Eso no es cierto. Y entendemos por qué. Ahora, ¿cómo vamos a resolver eso? Yo quiero aquí ya decir claramente a nombre del Movimiento de Llano, queremos que este proceso se avance, que no se detenga. Hoy mismo le pedimos a la actual presidenta interina que llame a la votación, que defina las reglas. En 23 días hay elecciones y en 23 días cambian de autoridades en el Partido Liberal, porque creo que vamos a ganar contundentemente, y ya el Central Ejecutivo no puede seguir hablando a nombre de un candidato. El Central Ejecutivo es de todos los liberales. Nosotros vamos a tener el cuidado, cuando asumamos la jefatura del partido, de ser representativos de la unidad del partido, de todos los liberales, no solo de una facción, como ha ocurrido en todos estos años. Yo creo que las autoridades de los partidos en este momento deben de abstenerse, porque es lo que está decidiendo. Gracias, el cambio Aristides. de autoridad y el cambio de candidatos. Gracias, Aristides. Juan Diego,
Y en el Partido Nacional, ante la eventualidad que se conspire contra el proceso y que hayan sectores dentro del partido que lo promuevan, ¿hay unanimidad o hay discrepancia en esto? No, mira, nosotros dentro del partido tenemos dos movimientos, los dos movimientos van a poner a su gente en mesa y tenemos una comisión electoral donde han habido todas estas instancias del Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos ponemos de acuerdo y mandamos una posición unificada. No vamos a quitarle tampoco, Renato, la aspiración a todos los candidatos que van, tanto en Juntos Podemos como en Unidad y Esperanza, ese deseo de participar, ni tampoco al pueblo nacionalista el deseo de ir a expresarse. Pero mi pregunta es, ¿algún sector del Partido Nacional está conspirando contra las elecciones? Mira, lo que mencionó Aristides, lo único que yo te puedo decir y que le he pedido a David es un debate por los problemas de la capital, que no ha aceptado. Pero hasta ahí, después todos vamos a elecciones. No, pero mi pregunta Ecónomo también dijo, vamos a elecciones internas y vamos a elecciones generales. ¿Hay algún sector del partido conspirando contra el proceso electoral? ¿Lo crees? Renato, tanto Unidad de Esperanza como Juntos Podemos tenemos todas nuestras planillas, nuestra gente lista, vamos a elecciones internas y vamos a elecciones generales. No hay, dice Fernando. Un minuto, Fernando, un minuto. ¿Hay o no hay gente conspirando contra las elecciones en el Partido Nacional? Mire, lo que hay, Renato, son dos movimientos organizando fuertemente la base popular del partido para sacar el mejor candidato para ganar las próximas elecciones. Los que conspiran, repito, contra el proceso electoral es la oposición política que es incapaz de construir la alianza general. Lo han repetido hasta la saciedad, solo unidos en una alianza general pueden ganar al Partido Nacional. Y si no la pueden hacer la alianza, van a una nueva derrota. Y frente a una posibilidad de una nueva derrota, es la oposición política la que estaría evitando las elecciones. ¿Cómo va a conspirar la oposición si saben que si no hay elecciones, José queda ahí un tiempito más? Claro que hay miembros del Partido Nacional conspirando para que no se celebren las elecciones internas, Renato. Diputados actuales del Congreso Nacional lo dijeron. Renato, seguimos siendo. Vamos a ver, que hable Fernando primero, que hable Fernando primero, que hable Fernando primero, luego Osman y luego Ecónomo. Fernando. Si hubieran querido un proceso electoral ordenado y renovador, hubieran mandado gente a construir el proceso, pero ahora la posición política, gente inexperta, que no sabe ni cuándo comprar una tinta indeleble, ni a quién comprársela, no saben ni cómo comprar las maletas, no saben ni cómo hacer el calendario, ni cómo empezar la capacitación, cómo trabajar con credenciales, cómo trabajar con el censo, cómo relacionarse con el registro. Mandaron gente que fue a anarquizar. Dígame, Renato, ¿dónde estoy diciendo en qué cosas el Partido Nacional les ha boicoteado su labor? Es que no tienen planes de acción, no tienen una visión de lo que está pasando ahí. Y hay cosas que pasan en las que caen en la trampa algunos políticos como Aristides ahorita, que está defendiendo que hayan los escrutinios municipales y departamentales, sabiendo que el que tiene la ventaja ahorita es Gianni Rosenthal. Y en un consejo municipal electoral y un consejo departamental electoral, el delegado de Vanegas con el delegado de Luis Zelaya van a dejar oliéndose las manos a Gianni. Los resultados de las urnas se los van a cambiar en esos escrutinios municipales y departamentales, por simple mayoría de los miembros. Y después nadie va a poder hacer nada en el Consejo Nacional Electoral. Mire, este es un desastre que están montando. El partido menos afectado, el que no se afecta con ese asunto de los tribunales departamentales y tribunales locales, es el Partido Nacional de Honduras, que solo tiene dos movimientos. El relajo lo está haciendo la oposición. Se le salió la saya, Fernando. Todo el relajo es para Libre y para el... Osman, yo quiero contestarle claro. Sí hay miembros del Partido Nacional, del partido de gobierno, queriendo sabotear las elecciones internas y siendo el primer paso para luego cercenar las elecciones generales y mantener el status quo y mantenerse en el poder. Sí lo dijeron, Renato. 4 diputados del Partido Nacional se manifestaron el año pasado para que se pospusieran las elecciones internas.
Y en este año, en el mes de enero, 2 diputados del partido de gobierno se pronunciaron en contra de la celebración de las elecciones internas el 14 de marzo. Por eso es que nosotros hemos estado denunciando eso, por eso es que nosotros los liberales salimos a la palestra pública a decir que vamos a defender las elecciones internas a capa y espada. Ok, abogada Rixi Moncada, creo que esto ya no se puede estirar más. Estirarlo más y acercándose las elecciones primarias solo pone en riesgo las elecciones primarias. Solo pone en riesgo las elecciones primarias. Hizo lo que pudo, no lo logró, y así es la democracia. Pero hoy tiene que dilucidarse esto y empezar a trabajar en poner las reglas claras de las elecciones primarias. Porque si no, tendremos 14 de marzo y días subsiguientes de nuevo en la polémica, y esa polémica político-electoral en Honduras, ¿saben? Lo único que logra es ausentar a los inversionistas, quebrar al país, generar más desempleo, y suficiente con los desempleos y con las suspensiones laborales que hemos tenido por la pandemia, por IOTA y por ETA, como para que venga la élite política y nos siga generando más problemas. Usted me lo dijo aquí, haré todo lo posible y llegaré hasta donde pueda. Si pierdo 2-1, mi conciencia queda tranquila que hice lo posible para transparentar ese proceso. Pero ya esto no se puede seguir sosteniendo, porque se pone en peligro el proceso electoral. Y si se pone en peligro el proceso electoral, pues hombre, ¿qué va a ocurrir? Caos. Caos. Y caos es lo que no quiere Honduras y no necesita más Honduras. Termino con Ecónomo, luego con don Octavio Pineda. Adelante, Ecónomo. Primero que nada quiero dejar claro a nuestro amigo Osman Aguilar que lo que usted dice no es cierto. El Partido Nacional va a elecciones internas, quiere elecciones transparentes y queremos ir a las elecciones generales. Nosotros no estamos pensando en un plan B ni un plan C, queremos elecciones internas, Osman. Y en segundo lugar, con mi amigo Aristides, a quien le tengo mucho estima y aprecio, quiero ratificar que en el caso de David Chávez jamás se opuso. David lo único que ha hecho es liderar una bancada en el Partido Nacional y hacerlo de buena forma, así que jamás se ha opuesto. Y por otro lado, a Rixi Moncada le digo, hágalo por Honduras, hágalo por la democracia, deje esa actitud prepotente, deje de arrastrarlo con los problemas internos de su partido a la democracia del país. Si lo que ahorita en estos momentos está diciendo Renato, que usted está ya consciente ya no sé de si lo que dijo adrede, va a reconsiderar su posición, bienvenido sea. Bueno. Está disculpado, Ecónomo, yo sé que se le salió, no lo dijo adrede. Octavio. Renato, 3 cosas. No, para nada, Renato. Yo sé. Yo le tengo mucho respeto a usted. Yo sé, Ecónomo. Para distender un poco. 3 cosas bien puntuales, Renato. 1, ratificar que es cierto, no se puede esconder que hay una intención de un sector del Partido Nacional en que no existan elecciones internas y elecciones generales. Y es un sector que está dirigido por Juan Hernández desde Casa Presidencial. Los mismos que le han promovido el antejuicio al candidato de uno de los movimientos del Partido Nacional, a Tito Afura, para tenerlo precisamente controlado y poder producir una sustitución cuando ya se acerque el proceso electoral. Segundo, decirle a mi amigo Fernando Anduray que no hay duda que queda demostrado que el Partido Nacional tiene un candidato dentro del Partido Liberal que se llama Yanni Rosenthal, y se le salió la saya a mi amigo en ese aspecto. Y tercero, que estoy de acuerdo con usted que la abogada Moncada, a quien le guardo un enorme respeto, tiene que tomar la decisión el Consejo Nacional Electoral el día de hoy, y ella tiene que aceptar y asumir el resultado de una votación de ese organismo electoral, porque hay cosas más importantes todavía que resolver. Yo les comentaba a esta Cámara que, por ejemplo, a estas alturas, aparte de que no se han entregado las credenciales, no se han entregado los cuadernos y los instructivos guía para la gente de las mesas,
y eso al final, si no se capacita a la gente a tiempo, va a producir un resultado en la elaboración de las actas y nos va a crear y nos va a generar más problemas. Mira. Y ya señalaba Anduray otros problemas que hay dentro del Consejo Nacional Electoral, como el problema de la tinta, que es algo elemental, el problema de los cuadernillos extra que están pidiendo para que la gente vote en cualquier urna, que puede producir enormes problemas de fraude el día de las elecciones. Y ratificar una cosa, Renato, el tema de las credenciales no pasa solo por el llenado. El tema de comprar gente en las mesas no tiene nada que ver con que demos la información y que en una credencial diga fulano de tal con su identidad. Es un tema un poco de civismo, pero es un tema también de control y un tema de manipulación de la información. Si se confirma lo que ha denunciado don Fernando Anduray, que el Colegio Químico Farmacéutico ha dicho que esa tinta que se ha comprado se quita con jabón y agua. Para los que pasan pendientes de los negocios, buen negocio podrían hacer si se surten de añilina, si no hay tinta indeleble para las elecciones. Voy a la última pausa comercial. Y para terminar con más insumos, me dice la abogada Maribel Espinosa. Buen día, me dice. Anoche participé en un programa del periodista Dagoberto Rodríguez, quien en su programa divulgó que tenía una fuente confiable que le dijo que el plan del Consejo Nacional Electoral es que los consejeros del Partido Nacional y Democracia Cristiana pretenden darle paso a la reelección del gobernante, dado que la doctora Moncada y Hall votaron resolución que declararon que es ilegal reelección. Ahí le mando la evidencia. Miren ustedes cuántas teorías. Ya no queda más para discutirla, ¿verdad? Solo esperamos que hoy se resuelva este asunto ahí en el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Arístides. Gracias, Fernando. Gracias, Ecónomo. No tenemos a más vía Zoom, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Juan Diego. Igual para don Octavio Pineda y don Osman Aguilar. Y esperando el desenlace, como decir nuestra pregunta, en la reunión de hoy, sesión de hoy del Consejo Nacional Electoral. A todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.